Continuando en el libro de Josué, el estudio, y exterminaron totalmente a filo, estamos en el capítulo 6, verso 21, exterminaron totalmente al filo de la espada cuando había en la ciudad hombres y mujeres, mozos y viejos, hasta los bueyes y las ovejas y los asnos. Pero Josué había dicho a aquellos dos hombres que reconocieron el país: entrad en la casa de la poseda y sacad de ahí la mujer y todo cuanto sea de ella, conforme le jurasteis. Entraron pues los mancebos, los espías, sacaron a Rahab y su padre, y a su madre, y a sus hermanos, en cuanto era suyo. Sacaron también todos sus parientes, y los dejaron salvos fuera del campamento de Israel. Quemaron a fuego la ciudad, con cuanto en ella había solo la plata y el oro, y los utensilios de cobre, de hierro, le pusieron en el tesoro de la casa del Señor. Mas a Rahab y la posadera y la casa de su padre, en cuanto era de ella, les conservó la vida Josué, y ella habitó en medio de Israel hasta el día de hoy, por cuanto había escondido a los emisarios que envió Josué para espiar a Jericó. Y en aquel tiempo hizo Josué una solemne imprecación, diciendo: maldito delante del Señor sea el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Al precio de su primogénito echará los cimientos en ella, y al precio de su hijo menor asentará sus puertas. Y ahí estaba el Señor con Josué, y la fama de él se divulgó por toda la tierra. Ahora, estábamos mirando la razón por la cual se exterminaron a filo todos estos. Y algunos comentaristas dieron órdenes que esto fue dado por el Eterno. Otro dice que fue algo que inició Josué, porque fue destruido Jericó cuando ninguna otra ciudad recibió el mismo trato. ¿Por qué? En Jericó era algo único. Primeramente, era la primera ciudad que había de ser tomado. En Jericó se consideró consagrado, y hay 7 razones por las cuales Jericó fue diferente. Número 1. Si alguien voluntariamente viola el Shabbat, el producto de su trabajo, está prohibido eternamente. Esta ley no se aplica a Jericó por cuanto los judíos lo conquistaron en Shabbat por mandato explícito de Dios. Además, ellos en realidad no lo conquistaron, fue Dios que lo conquistó. Número 2. Siendo que Jericó era la primera ciudad de Canaán conquistada por los judíos, se consideró como el primer fruto, Bikurim, y como la primera masa de Reshit Arizotejem, y por esto fue consagrada. Tercero, Jericó era diferente a las demás ciudades por cuanto contenía más idolatría que todas las demás ciudades juntas. Era la más corrupta de todas, en consecuencia se prohibió su edificación. Su destrucción tenía que quedar como un recordatorio permanente de que hay que destruir la idolatría. Énfasis, hay que destruir la idolatría. Hay que remover todas esas imágenes y esas cosas que ponen a la gente como para el recuerdo de que está adorando a sus dioses. Removerlo y a destruirlo. La persona que es dueño llega a destruir lo que es esa conexión con lo que es el podredumbre espiritual que esas idolatrías traen. Yo siempre he hablado sobre este tema acerca de la idolatría, que sea en el pueblo latino todavía está bien acogido en cuanto al mundo de lo que es de las imágenes y adorando imágenes o divinidades. Y eso lo vas a ver mucho todavía en el mundo del catolicismo, donde rezan a los santos y a imágenes en particular, o a fotos o cuadros o poderes, lo que se llama en los diferentes, en la santería, por ejemplo, se ve mucho todavía esto, y también en otras religiones se ven igual. Cuarto, la razón que Jericó fue destruido o conquistada fue por el propio Dios. Los judíos no hicieron nada, Dios se la entregó en sus manos como en una bandeja de oro. 5. Como quiera que sea parte de los preceptos de la conquista de la tierra, Canaán era de ser destruido totalmente a sus malvados habitantes, y se les prohibió tomar el botín por temor a que atraídos por el saqueo pudieran dejar escapar a algunos de ellos, lo que sentaría un mal precedente, un mal ejemplo. Es decir, había que destruir todo, porque todo el mundo se había corrompido por lo que era la maldad, lo que era la inmoralidad, lo que era la idolatría, lo que era ese tipo de forma de pensar. La sexta razón era sembrar el temor en el corazón de los habitantes del país para reducirlo con mayor facilidad. Séptima razón,
Por último, Josué quiso imitar a su maestro Moisés, quien aniquiló totalmente a Sihón y a Og en la otra orilla del Jordán cuando estos atacaron a los judíos. Versos 23 y 24. Y los dejaron a salvo. Solamente una familia en particular se salvó de todo eso. Y vamos a ver que ellos se asimilaron a la costumbre y la fe judía. No que ellos continuaron con sus prácticas cananitas o de Jericó. Los dos espías, tal como habían prometido, salvaron a Rahab, a Caleb, y estos son los dos espías. Escuchen, no como la novela dice que eran Salmón y Malquiel. Esos no fueron los espías. Escucha bien, por eso los libretos de la novela y lo que dice la escritura son dos cosas diferentes. Los dos espías, tal como lo habían prometido, salvaron a Rahab, eran Caleb y Pinhas, que tenían que mostrar su gratitud a esa mujer que arriesgando su vida los salvó a ellos. No era justo que se les privara de esa oportunidad. Y cuando entraron a su casa lo encontraron llena de gente. Muchos cananitas, adivinando que Rahab y su familia serían salvados, se casaron con los hijos y hijas de Caleb y Pinhas. No sabían si tenían la obligación de salvar a esas personas. Ellos se habían comprometido de dejar con vida a sus allegados, sus padres, hermanos, y por otros lados le dijimos que respetaríamos la vida de aquellos que estuvieron en la casa. Y es por eso que sacaron en dos grupos. Primero sacaron a Rahab y sus familiares directos sanguíneos y lo llevaron al campamento de Israel. Al resto de la familia lo sacaron, pero lo dejaron fuera del campamento hasta que Josué decidiera su suerte. Josué lo dejó vivir por el mérito de Rahab. Rahab en sí salvó a muchos de la gente que estaban ahí, no solamente de su familia. En cuanto a esta mujer, su familia fueron aceptados como Geresede, prosélitos, y traídos bajo las alas de la divina presencia a fin de que fueran merecedor de disfrutar lo que es la vida del mundo futuro. Meam lo es. Maldito delante del Señor. En aquel tiempo hizo Josué un solemne juramento maldiciendo a la persona que reedificara la ciudad. Quizá la intención era la muralla, pues la ciudad de Jericó en sí ya estaba construida en sus ruinas en la época de los Shoftim, de Jueces, capítulo 3, verso 13, solo que se llamaba Ir Hatimarim, la ciudad de las palmeras. Aparentemente la prohibición de reconstruir Jericó por segunda vez tenía por finalidad perpetuar el recuerdo del milagro. Al precio de su primogenitura echará los cimientos, es decir, al comienzo de la construcción perderá su hijo mayor y cuando coloque la última puerta morirá su hijo menor, es decir, toda la familia. Quizás la referencia es la costumbre cananita de sacrificar a sus niños a sus dioses cuando iniciaban una nueva construcción o cuando inauguraban a finalizar la misma. En los días de Ahab, rey de Israel, y él de Bet-El, se levantó a construir la ciudad de Jericó con otro nombre. Y él era pariente de Ahab, general del ejército, y no había nadie que se atrevería a contradecirle. Sus dos hijos, Abiram y Segub, murieron de conformidad al juramento de Josué, confirmado por Dios. Es decir, la maldición de un líder de Israel como este tiene acción, tiene realidad, se realiza. Verso 27. Y su fama se divulgó por toda la tierra. La victoria de los hijos de Israel, obtenido por medio de un milagro, fue la prueba contundente de que Dios estaba con Josué. La noticia del milagro corrió como ruego de la pólvora en toda la tierra de Canaán. Ahora, según nuestros sabios, el quien se casó con Rahab no fue el actor de Salmón. Lo opuesto fue el mismo Josué, el líder de Israel. Rahab era un gerete Sadek, era una mujer que se había convertido de corazón, dejando atrás esa vida de una mujer, una mujer que servía las mesas a los hombres. Es decir, había una separación. Y ahí está la prueba de una verdadera conversión. Cuando la vida anterior es dejada y inicia una nueva vida, en realidad hay una conversión, porque hay una separación del pasado
a una nueva vida. Eso es lo que significa en sí convertirse al judaísmo, a ser parte de un pueblo que Dios lo ha apartado para sí mismo. ¿Cómo sabemos si la persona realmente tomó sobre sí las leyes de Dios? Por sus acciones. Y podemos hablar mucho sobre esto, pero una de las leyes, y aquí están en sí las raíces básicas de esa ley, que cuando una persona se convierte tiene que convivir con el pueblo de Israel. A convivir se asimila a la cultura, al modo de pensar, a las diferentes idiosincrasias que tiene el pueblo de Israel. El que rehúsa hacer eso, en sí se rehúsa a ser judío. Es por eso que Ruth reafirmó su conversión cuando se apegó a su suegra, Naomi, de una forma que Dios, donde quiera que tú fueras, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, es decir, tu mishpacha será mi familia. Es decir, adoptar totalmente. Orpa, en contrario a Ruth, ella decidió, está casado con tu hijo, me gustó la familia y todo, pero yo regreso a mi Dios, que no era el Dios de Naomi, a mi gente, que no era la gente de Naomi, a mi forma de vida anterior. Y ahí se fue a la farándula, a lo que era la inmoralidad, a la vida que se hizo peor. Y nuestros sabios nos dicen que la condición de Orpa logró hacer 7 veces peor que cuando inició su casamiento con aquel judío hijo de Naomi. Shalom Brachá, recuérdense que nuestras acciones tienen una repercusión en nuestra vida y para nuestro futuro. Usted escoge dónde quieres ir por sus decisiones que vas a tomar. Rahab decidió de escoger el pueblo de Israel y ayudarlo en medio de toda su situación, que la podían haber matado. Pero ella no solamente se salvó, ella y su familia, sino a muchos que se habían oído que vamos a la casa de Rahab porque sabemos que vamos a ser salvos. Y aún mucha gente que se habían puesto en la práctica inmoral, que era parte de Jericó. Jericó estaba totalmente desmoralizado, era una ciudad totalmente, como hemos visto, corrupto. Y el hecho de que el pueblo de Israel aceptó a Rahab por haber ella salvado a los 2 espías, Pinhas, recuerden que este es el mismo